Máxima presión al narcotráfico. Estados Unidos llevó a cabo la mayor serie de ataques contra presuntas embarcaciones que traficaban con drogas. En total, en la más reciente operación militar contra los grupos narcoterroristas, fueron destruidas 4 lanchas en el Océano Pacífico. Según el jefe del Pentágono, Pete Hegseth, 14 supuestos traficantes murieron y 1 sobrevivió. Y Hegseth dijo además que las autoridades mexicanas se hicieron cargo de la operación de búsqueda y rescate del único superviviente de los 3 ataques que tuvieron lugar el lunes. Desde comienzos de septiembre, el presidente Donald Trump ha dado instrucciones de abatir embarcaciones con drogas en el Mar Caribe y el Océano Pacífico en su lucha para erradicar la entrada de sustancias ilícitas a Estados Unidos por parte de los grupos narcoterroristas. Ayer, siguiendo instrucciones del presidente Trump, el Departamento de Guerra llevó a cabo 3 ataques letales contra 4 embarcaciones operadas por organizaciones terroristas designadas que traficaban con narcóticos en el Pacífico Oriental. El departamento ha pasado más de 2 décadas defendiendo otras patrias. Ahora defendemos la nuestra. Estos narcoterroristas han matado a más estadounidenses que Al Qaeda y serán tratados de la misma manera. Los rastrearemos, los conectaremos en red y luego los cazaremos y los mataremos. En medio de rutas de narcotráfico y cargadas con drogas, según la inteligencia de Estados Unidos, estas embarcaciones fueron neutralizadas. Fíjense en estas imágenes. Las ha difundido el Pentágono, forma parte del mayor golpe a los carteles de la droga desde que Estados Unidos comenzó este operativo en el Mar Caribe. Son 2 lanchas, una más grande que la otra, tienen motores de alta velocidad y justo cuando fueron neutralizadas estaban pasando la droga de una lancha a la otra. 2 embarcaciones intervenidas en un mismo ataque, pero hay más. Este operativo también acabó con esta otra narcolancha. La neutralizaron cuando estaba en pleno movimiento navegando contra oleaje y también con droga a bordo, según la inteligencia estadounidense. Se trata de una lancha rápida también intervenida. Aquí ven la tercera intervención. Son también imágenes difundidas por el Departamento de Guerra hoy mismo. Es la tercera operación en la que neutralizaron la 4ª lancha con droga, todo en las últimas horas. En la superficie de la embarcación hay objetos sospechosos que parecen ser alijos de droga. También está cargada con pequeños tanques de gasolina. Estas lanchas necesitan de rápidos suministros de combustible debido a la fuerte potencia de sus motores. Hagamos un recuento de cómo fue este operativo descrito por analistas en Washington como el mayor golpe a los carteles de la droga desde que se puso en marcha el despliegue naval en el Caribe y el Pacífico para acabar con el narcotráfico. La intervención de Estados Unidos se saldó con un primer ataque en el que destruyeron 2 narcolanchas donde viajaban 8 narcoterroristas. El segundo ataque fue una narcolancha en la que iban 4 hombres y el tercero de ellos a otra en la que viajaban también con droga 3 narcotraficantes. En total son 4 las embarcaciones neutralizadas y 14 los muertos, teniendo en cuenta que uno de ellos sobrevivió. Las autoridades mexicanas se hicieron cargo de la búsqueda y el rescate del sobreviviente, según confirmó el secretario de Guerra Pete Hegseth. Expertos en esta materia aplauden la determinación de la administración Trump en materia de lucha contra el narcotráfico. Hugo Pereira, analista internacional, calificó esta operación de ser el mayor golpe al narcotráfico y cree que la Casa Blanca podría acabar con el narcotráfico si mantiene este operativo. Los carteles solo tienen 2 opciones sobre la mesa: buscar rutas alternativas o desaparecer. Uno de los mayores golpes históricos en el Pacífico contra una lacra social que mundialmente mata a personas, como lo es el narcotráfico. Es de ensalzar, por tanto, esa labor que están haciendo los militares, el ejército de Estados Unidos en el Pacífico para luchar contra un narcotráfico que le quedan dos salidas, 2 soluciones: o actualizarse, buscar nuevas formas, nuevos métodos para seguir con ese tráfico de drogas, o esperemos desaparecer. Es lo que le queda al narcotráfico: o actualizarse o esperemos desaparecer en el Pacífico. El Departamento de Guerra confirmó que ningún miembro de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos resultó herido en esta operación, considerada la mayor acción antidrogas de este país. La administración Trump aseguró haber entregado al Congreso 7 informes clasificados sobre ataques militares contra embarcaciones en el Caribe, según reportó la cadena CNN. De acuerdo con esta información, desde septiembre, la Casa Blanca habría sostenido 7 sesiones confidenciales con miembros de los comités de servicios armados, inteligencia y relaciones exteriores, tanto del Senado como de la Cámara de Representantes. Estas reuniones habrían tenido como objetivo informar a los legisladores sobre el alcance y las implicaciones de las acciones militares en la región. Sin embargo, esta versión fue puesta en duda por el congresista demócrata Adam Smith, presidente de la Comisión de Servicios Armados de la Cámara, quien afirmó que ni el Pentágono ni los servicios de inteligencia
han dado respuestas hasta la fecha, lo que ha generado inquietud sobre la transparencia del Ejecutivo en temas de seguridad nacional. En medio de esta controversia, el senador republicano Lindsey Graham salió en defensa del presidente Trump, respaldando su derecho constitucional a ampliar las operaciones militares. Mientras tanto, oficiales del ejército de Estados Unidos involucrados en la expansión de las operaciones ordenadas por el presidente Trump en América Latina deben firmar acuerdos de confidencialidad, según confirmaron 3 funcionarios estadounidenses a la agencia de noticias Reuters. La medida, considerada inusual, ha despertado nuevas dudas sobre el nivel de secretismo que rodea la estrategia militar de Washington en la región. Normalmente, los oficiales ya están obligados por ley a proteger información clasificada, pero esta vez se les pidió firmar además compromisos adicionales de no divulgación. El Pentágono no ha explicado cuántos militares están sujetos a estos acuerdos ni el alcance de las operaciones. El despliegue del portaaviones USS Gerald Ford y más de 10.000 soldados en la región ha elevado las sospechas de que la operación podría ir más allá del combate al narcotráfico. Y desde Japón, donde acompaña al presidente Donald Trump en su visita oficial a ese país, el secretario de Defensa, Pete Hegseth, se dirigió al personal militar en la base naval estadounidense de Yokosuka. Hegseth enfatizó la importancia de proyectar fuerza en medio de las crecientes tensiones mundiales. It's about time we defend our own homeland. Ya es hora de que defendamos nuestra propia patria, y lo haremos. Así que primero Estados Unidos, es la paz a través de la fuerza, pero también es sentido común. Lo oyes y lo ves todo el tiempo. Tengo el gran placer de ver al presidente Trump a diario en reuniones privadas y en encuentros con líderes extranjeros mientras planificamos. Y la aplicación del sentido común, como sabes, no es tan común en Washington, D.C. Entre tanto, el presidente colombiano Gustavo Petro acusó este martes a Estados Unidos de utilizar su campaña militar contra el narcotráfico como excusa para una posible invasión en la región. Desde Arabia Saudita, Petro dijo que los recientes ataques en el Caribe y el Pacífico parecen buscar el control del petróleo latinoamericano más que frenar el tráfico de drogas. La necesidad de tirar misiles es absolutamente ineficaz. Y no parece estar dirigida esa acción realmente a incautar cocaína, sino a una invasión, que también es absurdamente ilegal. Y tiene más como objetivo el petróleo que defender a la sociedad norteamericana de drogas ilícitas. Es 30 veces más peligroso el fentanilo que la cocaína, y por tanto el esfuerzo de Estados Unidos debería ser 30 veces mayor frente al fentanilo que frente a la cocaína. La única diferencia es que el fentanilo no sirve de excusa para invadir a América Latina, dado que no lo producimos. Y casi al borde de la línea de costa venezolana prosigue el ejercicio militar conjunto en el cual participa el buque de guerra estadounidense, el USS Gravely, que llegó el domingo a Trinidad y Tobago. A pocos kilómetros del territorio venezolano, el poderoso lanzamisiles supone una preocupación y molestia para el régimen venezolano, que ha declarado que se trata de una provocación y una amenaza a la soberanía. El USS Gravely es quizá la embarcación militar estadounidense que se encuentra más cerca de Venezuela dentro del despliegue antidrogas sobre el Caribe. Y ante la cooperación del gobierno de Trinidad y Tobago con las maniobras militares de Estados Unidos, Nicolás Maduro mostró en un mapa con preocupación la excepcional cercanía de las maniobras con el territorio venezolano y reaccionó a su estilo, insultando a la primera ministra trinitense Kamla Persad-Bissessar, a quien tildó de alcahueta. Escuchen ustedes. Lamentablemente, la primera ministra de Trinidad y Tobago es una alcahueta propulsora de la guerra por sus propias debilidades personales, físicas, mentales y morales. Una trama de película. Según la agencia de noticias AP, un agente federal de Estados Unidos ideó un plan para que el piloto más cercano a Maduro lo trasladara a un país donde pudiera ser arrestado a cambio de un jugoso botín. El agente Edwin López, destinado en República Dominicana, intentó convencer al general venezolano Vidner Villegas, piloto de Maduro, para que lo traicionara y en uno de los vuelos desviara el avión hacia un país donde pudiera ser capturado. A cambio, le ofreció una fortuna y protección.
De acuerdo con documentos y fuentes citadas por AP, el encuentro ocurrió en un hangar de Santo Domingo y aunque Villegas no aceptó la propuesta, dejó abierta la puerta a una posible colaboración. El fallido complot, revelado recientemente, forma parte de los intentos de Estados Unidos por capturar a Nicolás Maduro, quien enfrenta cargos por narcotráfico en tribunales estadounidenses. Pues este es nuestro tema de análisis hoy en el informativo USA. Saludamos al comandante retirado de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos, José Adán Gutiérrez, miembro senior del Instituto de Inteligencia Estratégica de Miami. Bienvenido, gracias por acompañarnos. Gracias por invitarme. ¿Cree usted que en algún momento hubo posibilidad de que su piloto personal entregase a Maduro? Porque, si no me equivoco, hubo conversaciones durante un tiempo hasta que él optó por bloquear esa comunicación con Estados Unidos. ¿Se lo pensó? Sí, por supuesto, no hay duda, porque si no, no hubiera habido un proceso de comunicaciones, ¿no? Si él inmediatamente hubiera rechazado esa oferta, inmediatamente va y le reporta a su jefe. Pero por obvias razones se tardó cierto tiempo. Últimamente le avisó, pero se tardó antes de avisarle. Yo le quisiera preguntar por los posibles escenarios que puedan venir luego de haber nosotros hecho este reconteo de lo que ha sucedido recientemente. ¿Cuáles son esos escenarios? Que Venezuela ceda un poco en algún aspecto con esta presión, que Estados Unidos reduzca tensiones y se retire, que es poco probable, o que haya una escalada militar mayor. ¿Qué cree usted que pueda pasar en los próximos meses? Bueno, curiosamente las tres opciones, porque definitivamente va a haber una escalada militar. Está pasando esa escalada militar. Ya viene en camino el portaaviones y su grupo de batalla, que se va a unir a toda esta capacidad que ya es inmensa. En cuanto a eso, definitivamente, la escalada militar seguirá pasando. En cuanto Estados Unidos se retracte o que pare esta presión, no va a suceder. Si uno ve la historia de cómo Estados Unidos ha movido sus fuerzas desde la Segunda Guerra Mundial, por ejemplo, ningún presidente de los Estados Unidos ha echado freno y se ha echado para atrás, porque eso sería catastrófico para la administración. Y esta administración no va a dejar que pase eso. Y la otra pregunta, en realidad, sí, la intención de todo esto que estamos viendo tácticamente, luego hablamos del nivel estratégico, pero tácticamente todo esto es precisamente para darle presión para que el cartel de los soles abandone el poder y permitan una transición hacia un gobierno más democrático. Y si se acaba con el narcotráfico en esas aguas, el cartel de los soles no tendría forma de financiación. ¿Podría provocar esa asfixia económica al cartel que encabeza Nicolás Maduro la traición de uno de sus hombres más cercanos? Hemos visto esa posibilidad con el piloto, pero tal vez alguna autoridad dentro de ese propio cartel podría traicionar a Maduro y entregarlo. Sí, y francamente yo creo que con esta campaña de presión, eso precisamente que acaba de decir sería la situación ideal. Pueden entregarlo o pueden convencerlo que salga y se vaya a vivir a Moscú, por ejemplo, con su amigo Vladimir Putin, o se puede ir a China, en algún lugar donde él se sienta seguro. Pero es muy posible que uno de sus allegados lo traicione. Sí, correcto. Yo quisiera aprovechar que nos acompaña hoy para entender un poco esta estrategia, porque muchos dicen que es un gran despliegue militar para solamente dar de baja estas lanchas que vemos que están saliendo desde el Pacífico, desde el Atlántico, pero también, si se ve desde el otro lado, es un despliegue demasiado pequeño para hacer una invasión. ¿Cuál podría ser la estrategia o cómo usted nos ayudaría a entender cuál puntualmente puede llegar a ser esa estrategia? Correcto. O sea, tácticamente, toda esa fuerza naval, todos los buques, todo el complemento de personal, etcétera, es la capacidad que se necesita para darle flexibilidad de opciones al presidente.
Hasta el momento, lo único que ha ordenado en cuanto a ataques cinéticos son lanchas, pero eso es una de las opciones que tiene y que la han estado ejecutando. Pueden ser 15, pueden ser 20 opciones, pero ya están planeadas, ya las tiene el presidente en su escritorio. Entonces, si en un momento dado, para incrementar la presión o para incrementar el impacto, sí, con esta fuerza no es suficiente todavía para una invasión, pero sí es más que suficiente para hacer ataques específicos en la tierra, ya sea un búnker, ya sea un aeropuerto, aeronaves, ya sea cualquier avión que vuelva a salir y acercarse a la flota, ese avión va a caer al agua, no lo van a permitir que vuelva a volar cerca de la flotilla, ¿no? Pero todo el mundo, los que seguimos esto, entendemos la situación táctica, ¿verdad? La vemos día a día, qué buque se aproxima, lo que dice Nicolás Maduro y sus boberías. Todo eso es entendible tácticamente. Y el mensaje que le estamos dando va a Caracas, sálgase de ahí. Pero el real mensaje, que esa viene a la respuesta, la estrategia de Estados Unidos es mantener el hemisferio seguro, fuera de intervención de poderes de otros lugares. Igual que pasó en el siglo pasado, antepasado, el mensaje era para los poderes imperiales europeos, que no queríamos que viniesen aquí y intervinieran o causaran presión, y se les dio el mensaje, estaba ya hablando de la doctrina Monroe. Bueno, pues es lo mismo, esto es una evolución de la doctrina Monroe. La doctrina Monroe nunca terminó, nunca descansó. Este ha sido continuo, el pasado es el presente ahora. Y este es simplemente el último ejemplo. Y el mensaje ahora es, primero a China, que tiene cautivo gran parte de las élites en nuestro hemisferio y enormes cantidades de recursos, desde petróleo, minerales. Es increíble cómo Estados Unidos se durmió por 20 años y dejó que China entrara tan profundo a toda la región, incluyendo en nuestro país. Eso es el mensaje estratégico, va a Pekín. Y de paso también a nuestro amigo ruso en Moscú. Comandante, si no descartamos ataques terrestres contra espacios controlados por los carteles de la droga, ¿se podría extrapolar a un hipotético ataque sobre Miraflores, entendiendo que ahí está el líder del cartel de los soles? Porque mi pregunta sinceramente es, si Estados Unidos tiene una guerra contra el cártel de la droga, contra los carteles, y el de los soles es uno de ellos, ¿saben dónde está su cabecilla? En Miraflores. Si no descartan ataques terrestres sobre instalaciones de narcotraficantes, ¿se podría considerar esa una de ellas? Sin haber yo visto y verificado la lista de opciones, yo creo, mi opinión es que sí, esa opción está en la mesa. Más que en la mesa, está en la silla. y está en la flota. Mi respuesta es sí. Lo que tienen que evaluar es el impacto político también que va a tener en dónde. Por ejemplo, si ellos deciden reunirse todo el gabinete en algún lugar donde ellos creen que están seguros, eso sería un blanco muy apetecible, ¿no? Ya sea en Miraflores, Estados Unidos no tiene limitación. Inclusive se habla de que Maduro tiene un búnker que es muy seguro, que está a 100 metros debajo de la tierra. Eso tampoco se puede proteger. Muy bien, es el comandante retirado de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos, José Adán Gutiérrez, miembro senior del Instituto de Inteligencia Estratégica de Miami. Muchas gracias por atendernos y explicarnos bajo su opinión y su óptica todo lo que está pasando en el hemisferio. Le deseamos una feliz noche. Mil gracias, buenas noches.